hoy y Yo le bendiga en estará. esta hora. Vamos a estar estudiando acerca de las palabras de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Y este martes 12 de abril vamos a estar reflexionando sobre su segunda palabra. Y esta se encuentra registrada en el Evangelio según San Lucas en el capítulo número 23. San Lucas 23, versículo 43. Allí en casa donde ustedes se encuentran, le voy a invitar que por favor abra sus escrituras en este pasaje. San Lucas 23, 43. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Jesús comenzó su ministerio con una poderosa invitación: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos de Jesús, en el principio de su ministerio, cuando ellos fueron llamados, los discípulos de Jesús que escuchaban las enseñanzas del Maestro, no pudieron comprender plenamente en sus inicios la profundidad de estas palabras, sino hasta después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo sobre sus vidas. Pero cuando los discípulos de Jesús comenzaron a escribir los evangelios, estos discípulos hackearon muchas expresiones de la cultura circundante, es decir, de la cultura romana que los rodeaba. Y ellos, los discípulos, le dieron un significado profundamente subversivo, es decir, ellos buscaron alterar el orden establecido usando la propia terminología que usaba el Imperio Romano. Por ejemplo, en primer lugar, el concepto de reino de Dios es una expresión que viene del griego basileia touteu. La palabra basileia, que nosotros traducimos como reino, significaba concretamente imperio, y en el contexto del siglo I se utilizaba para nombrar específicamente la basileia del pueblo romano, es decir, el Imperio Romano. Por eso la traducción más precisa sería decir: el imperio de Dios se ha acercado. En segundo lugar, el título Señor, que viene del griego Kyrios, los primeros cristianos nombraron con ese término a Jesús. Pero Kyrios, en la antigüedad, se usaba explícitamente para reconocer la soberanía y el dominio del César, el emperador romano. O sea, vea lo revolucionario de los discípulos de Jesús. Los cristianos reconocían a un Señor por encima del que proponía la jurisdicción romana. Finalmente, el título de Hijo de Dios, que en griego se dice Theoios, y que era aplicado a los emperadores romanos de la época, emperadores como Augusto, Tiberio, Nerón, Tito, Domiciano, usaron este título. Esto significaba que los cristianos, al llamar Hijo de Dios a Jesús, estaban disputando el uso imperial de este título supremo. La idea del reino de Dios de Jesús como Hijo de Dios y de señorío de Cristo eran ideas que, aunque hoy en día parecen repetidas y trilladas, porque no alcanzamos a conocer con profundidad lo que verdaderamente significan, para la iglesia, para los tiempos de la iglesia primitiva, no fueron palabras ni ideas sin fundamento, sino conceptos profundamente contraculturales, porque declaraban los cristianos en su mensaje el nacimiento de un nuevo pueblo y una nueva lealtad. La iglesia primitiva no solamente anunciaba el señorío de Cristo, un reino que se iría estableciendo conforme la gente llegaba y se convertía al Señor,
No solamente ellos anunciaban el señorío de Cristo a futuro, sino que ellos mismos lo iban concretando en su cotidianidad. El reinado de Cristo no es una soberanía sin fundamentos, sino que sienta las bases de una forma de vida. La iglesia primitiva fue, con todas sus limitaciones y defectos, una concretización de esa realidad. Seguir a Cristo implicaba una lealtad que despertó contradicción, rechazo y persecución. Los primeros cristianos reconocían que identificarse con la causa de Jesús significaba una provocación a las condiciones prevalecientes. Una nueva soberanía se ha iniciado en la historia, la soberanía de Cristo, la soberanía del Hijo de Dios sobre su pueblo como realización del reinado definitivo de Dios en los últimos tiempos de la historia. Para decirlo de una manera sencilla, amado hermano, amado amigo que nos escucha y que nos ve por medio de esta transmisión, la predicación del Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, no es otra cosa que debemos entender que hay un reino, y en ese reino hay un Dios, hay un Rey, que es el Todopoderoso y el Creador de todas las cosas. Ese Rey ha acercado su reino a nuestra vida, y la invitación se ha acercado no es otra cosa que una invitación a todos y cada uno de los que escuchan estas palabras para hacerse súbditos de este Rey. ¿Cómo? Por medio de un nacimiento nuevo, como el Señor Jesucristo se lo enseñaría a Nicodemo en una de sus pláticas. Estar en el reino de Dios significa ser sometido al imperio de este Rey, a la palabra de Dios. Súbdito, seguidor, esclavo, siervo, son palabras que se encuentran en las Escrituras y que declaran la relación que nosotros debemos de tener con el Señor. Todos y cada uno de los nuevos ciudadanos de este reino también tienen la responsabilidad de compartir esta invitación. Este fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio. Lucas declara que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor de Galilea. El Evangelio según Mateo nos dice que su fama se extendió por toda Siria al grado de seguirle gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Todo el pueblo judío había escuchado de Jesús y de su mensaje. Todo el pueblo judío había sido trastornado, había sido asombrado con las enseñanzas novedosas, con los milagros y portentos que el Señor Jesucristo hacía en medio del pueblo. La gente escuchaba, la gente conocía de Jesús, y la palabra de Dios declara que la gente se arremolinaba alrededor de Jesús para escuchar sus enseñanzas, para disfrutar también de sus prodigios, de sus milagros, de sus sanidades. Traían a él a los enfermos, endemoniados, y ellos eran sanados. La popularidad de Jesús crecía por todos los lugares de la tierra de Israel. En algún momento, la palabra de Dios declara que Jesús, al ser confrontado contra Pilato, era acusado por escribas y fariseos de querer ocupar no solo el lugar de Dios, sino el lugar del mismo César. Y el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, le aclara a Pilato que el reino suyo no era un reino que estaba sobre esta tierra. Y él le dijo que si él quería,
llamaría a ángeles del cielo para que le libraran. Y ahora Jesús, impulsado, Pilato, por las autoridades religiosas del pueblo de Israel, había puesto sobre un madero al autor de la vida. Ahora Jesús se encontraba crucificado a una cruz, y en aquellas últimas horas del Calvario, la profunda obra espiritual de la reconciliación se estaba consumando en la cruz. Y esto sucedía simultáneamente con el crimen que los verdugos de Cristo estaban perpetrando en él. Ante la cruz estaban diversos tipos de gentes con distintas actitudes mentales, todos ellos judíos, pero distintas clases. Y hay al menos 5 clases de personas cuyas actitudes eran fundamentalmente las mismas. Primero se encontraba la turba vulgar, la gente que pasaba y meneaba la cabeza, desaprobando la actitud de Jesús. Se encontraban también los gobernantes judíos. Ellos habían consentido en la crucifixión. También, a cada lado de Jesús se encontraban los malhechores que rechazaban a Cristo. Estaban también los soldados romanos que no reconocían otro rey que solamente el César. También se encontraban los supersticiosos mirones, que al escuchar el grito de Elai, Elai, supusieron que Jesús llamaba a Elías. Cada una de estas 5 clases cuestionaba igualmente a Cristo y lo incitaban para que demostrara que realmente Él era el Mesías, y lo hacían pidiéndole que descendiera de la cruz y se salvara a Él mismo. La turba le decía, y usted y yo podemos ir a las Escrituras. Marcos capítulo 15, versículo 29 y 30. Marcos 15, 29 y 30 dice, la turba le decía, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Unos versículos más adelante en este mismo libro, Marcos 15, 31 y 32, los gobernantes le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Uno de los malhechores, conforme el Evangelio de Lucas en el capítulo número 23. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Uno de los malhechores le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Los soldados, el comentario de los soldados queda registrado en Lucas 23, 37. Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Marcos 15, 36 registra las palabras de los supersticiosos mirones. Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Cada uno de ellos decía realmente a Jesús, sálvate a ti mismo. Todos ellos vieron principalmente la tragedia de la crucifixión y ellos pensaron que en ese sentido la cruz marcaba el punto final en la vida de Jesús. A menos, claro, que Jesús emplease su poder milagroso para arrancarse del patíbulo. Y si esto no sucedía, por supuesto ellos no creerían en Él, pues quedaría completamente demostrado para sus mentes
que él no era lo que había pretendido ser, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Ahora bien, frente a estas 5 clases de personas, hay una sola brillante excepción. Alguien cuya posición difería radicalmente de la de los grupos que acabamos de examinar. Él se expresa y se dirige a Jesús de un modo totalmente diferente. Y este era el malhechor que moría arrepentido. Habíamos comentado acerca de la fama de Jesús a lo largo del tiempo de su ministerio. Todas sus palabras, todas sus enseñanzas, todos sus milagros eran bien conocidos por la gente. Todo lo que él había hecho, todo lo que él había anunciado y todas sus obras portentosas era algo conocido por el pueblo de Israel. No sabemos si este ladrón en algún momento de su vida pudo escuchar acerca de Jesús. En algún momento antes de llegar a la prisión, perteneciendo al pueblo de Dios, perteneciendo al pueblo judío, es claro que él conocía de la palabra de Dios, de las profecías escritas en la ley, enseñadas al pueblo. Es claro que él conocía de aquel Mesías que habría de venir para libertar al pueblo de Dios. En algún momento de su vida, este hombre pudo escuchar de todas estas cosas. Y es posible que esto haya hecho que pudiera entender todas aquellas mofas, todos aquellos vituperios, todas aquellas burlas que se cernían sobre la persona de Jesús estando en la cruz. Tal vez no solamente el conocimiento de la palabra y el estar contemplando la actitud de Jesús. ¿Acaso también fue el letrero que estaba puesto sobre la cruz de Jesús, en la cual estaba escrito: "Este es el Rey de los judíos"? Tal vez fue la actitud de Jesús contra sus enemigos, lo cual era algo revolucionario, lo cual era algo novedoso. Los mismos líderes religiosos habían enseñado equívocamente al pueblo de Dios: ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Pero Jesús había traído un mandamiento nuevo. Había enseñado que aún en medio de las situaciones difíciles en las cuales nosotros transitamos por la vida y donde muchas veces es la gente quien oprime nuestras vidas, el Señor nos enseñaba que para ser perfectos delante de nuestro Dios, teníamos que orar aún por aquellos que nos perseguían, que nos causaban mal y que eran contra nosotros. Que no devolviéramos a aquellas personas que nos hacían mal con el mismo mal, sino antes bien que nosotros les respondiéramos de una buena manera, orando por ellos y siendo por ellos. Estas eran las enseñanzas de Jesús. Y el Señor Jesús no solamente enseñaba estas cosas, sino que estando en la cruz, daba ejemplo de esta enseñanza. Tal vez la actitud de Jesús contra sus enemigos fue algo que impactó la vida de este ladrón arrepentido. Podía ver en la persona de Jesús un corazón lleno de amor por todos sus enemigos. Tal vez todas estas cosas provocaron un cambio en su persona, porque recordemos, en las Escrituras declara que los 2 malhechores escarnecían, se burlaban, se mofaban de nuestro Señor Jesucristo estando en la cruz. Sin embargo, a medida que las burlas, las mofas
y todas estas cosas aumentaban, en él estaba sucediendo algo maravilloso. Él cesaba, él se detenía de estas cosas y empezaba en su conciencia a trabajar la obra de Dios, al grado de reprender a su mismo compañero y decirle que cesara de esto. Él reconocía su condición, reconocía que él era digno del castigo que estaba sufriendo. Sin embargo, al dirigirse a la persona de Jesús, reconocía, ningún mal ha hecho. Este ladrón reconocía que aquel personaje maravilloso que les acompañaba en este suplicio no era merecedor de ello. Este malhechor arrepentido fue el primero y el único entre todos que se dirigió a Jesús con una expresión totalmente diferente: sálvame. Y se dirigió a él discerniendo que él era verdaderamente el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Él fue el único que vio que allí se encerraba algo más profundo que lo que los crucificadores adivinaban. Él pudo contemplar que Jesús permitía que el santuario de su cuerpo fuera derribado a fin de poder ser reconstruido. Él pudo observar que si Jesús había de salvar a otros de las necesidades espirituales en las que se hallaban, Él no podía salvarse a sí mismo, sino que tenía que soportar todo el peso del pecado que había sido puesto sobre sus hombros. Él verdaderamente percibió que Jesús era en realidad el Rey de Israel, el escogido de Dios, el buen pastor, el que ponía la vida por sus ovejas, de manera que podía volverla a tomar. Este malhechor arrepentido fue el primero y el único de los asistentes a la escena de la crucifixión que vio todo un nuevo reino situado más allá de la inminente muerte de Jesús, en el que él mismo podía ser uno de los súbditos de él, y que este reino había de construirse desde el lado divino de todo lo que estaba sucediendo. Este ladrón sacó sus propias conjeturas sobre la resurrección futura y las gloriosas posibilidades que estaban implicadas en ella. Sin duda, fue una obra divina la que sucedió en su corazón, como aquella que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas al volvernos a Dios. En algún momento, el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y cada uno de ellos empezaba a enumerar lo que había oído entre las muchedumbres. Los discípulos mencionaban lo que habían oído acerca de Jesús en medio del pueblo. ¿Y quién creía el pueblo que era Jesús? Pero el Señor Jesucristo se dirigió a ellos y les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? Fue Pedro quien, dirigiéndose a Jesús, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las palabras de Jesús revelan cómo trabaja Dios en los corazones de los hombres, así como lo hizo en el corazón de este ladrón. Bienaventurado seas, Pedro le dijo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es que esta fue la visión que tuvo este ladrón. Sin duda se le concedió espiritualmente y de manera sobrenatural la visión de alguien que se halla en la frontera que bordea el mundo celeste, y pudo contemplar ambas caras de la crucifixión.
Por un lado, el pecado cometido por los hombres al darle muerte a Jesús, el pan de vida que descendió del cielo. Y por el otro lado, la reconciliación traída por Dios al hombre por medio de la muerte expiatoria de su Hijo en esa cruz. Estando en esa condición y contemplando todas estas cosas, es que Él dirige a nuestro Señor Jesucristo una oración modelo, una oración que va revestida de la revelación que le había sido dada. Se dirige a Él con humildad y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es este hombre, y solamente este hombre, en cuanto sabemos, porque la palabra de Dios no nos declara acerca de un discípulo, acerca de las mujeres, aún la misma madre de Jesús, quien meditaba en todas las cosas que oía acerca de su Hijo, no podían contemplar a profundidad lo que estaba sucediendo. Nadie pudo percibir la reconciliación como un acto de Dios, que a la vez era un acto deliberado y a la vez un acto permisivo. Una reconciliación que es bien diferenciada de la criminalidad humana en la crucifixión. De los seguidores de Cristo, no había uno que pudiera percatarse de lo que Dios estaba llevando a cabo en esa cruz, la obra redentora. Ninguno de ellos pudo comprender lo que estaba sucediendo, y fue solamente después, a la luz de Pentecostés, después de haber visto al Cristo resucitado, después de haber visto a Jesús por 40 días, donde Él enseñaba nuevamente las cosas que previamente les habían sido anunciadas y enseñadas por Él. No fue hasta que vino el Espíritu Santo sobre sus vidas que ellos pudieron contemplar la realidad y la profundidad y el misterio de la crucifixión. Cuando el Señor Jesucristo anunciaba el camino que había de sufrir, los mismos discípulos de Jesús le invitaban a que no permitiese que esto sucediera. Y hubo una represión dura por parte de Jesús para ellos, quienes no entendían el plan de Dios y la obra que Él venía a hacer a este mundo. Sin embargo, este ladrón pudo percibir todas estas cosas, estando en agonía y en dolor. Este ladrón es realmente el creyente ideal. Él y solo él tuvo la visión correcta de la cruz que traía la reconciliación. Solo él divisó algo más profundo que los horrores de la cruz. Absorto por una más amplia realidad, entendió: Cristo, a pesar del tratamiento que estaba recibiendo de los hombres, estaba en verdad quitando el pecado del mundo como preparación de un reino espiritual situado detrás del momento culminante de su muerte. Estando en esta condición, el malhechor arrepentido se dirige a Jesús y solicita con humildad la membresía de tal reino. Solicita con humildad el poder pertenecer a este imperio del cual Cristo es Señor. Grandes noticias, grande respuesta hubo para su vida. La respuesta de gracia que recibió inmediatamente fue por parte del Señor Jesús: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, amado hermano, ese mensaje que alguna vez trajo mi Señor Jesús a esta tierra se sigue predicando, se sigue anunciando hoy por la iglesia de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una invitación abierta para la vida de todo aquel que quiera pertenecer a este reino. Hay una invitación abierta
para todo aquel que quiera nacer de nuevo, que quiera renunciar a su vida pasada, porque no ha encontrado en ella satisfacción alguna para su alma, para su mente, para su corazón. Hoy la invitación sigue estando presente para todo aquel que desea obedecer a Dios con todo su corazón y entregarle su vida. La única petición es que usted y yo debemos de arrepentirnos. ¿De qué debemos de arrepentirnos? De no tener a Dios en nuestras vidas, de planificar cada momento sin consultarlo a Él, sin pensar que lo que hacemos le da a Él o no la gloria. El Evangelio hoy son buenas noticias para todo el mundo. El Evangelio hoy trae buenas noticias para el pecador. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la invitación que recibimos de parte de Dios. Podemos formar parte de este reino. Lo único necesario es que usted y yo le reconozcamos a Él como Señor de nuestras vidas. Yo le invito a que usted escudriñe las Escrituras. Yo le invito a que usted doble sus rodillas e invoque el nombre de nuestro Dios para que Él sea con usted y le ayude, para que Él trabaje en su vida y se muestre en cada una de las cosas, en cada uno de los caminos que usted siga, y que Él le ayude a dirigirlo a su presencia. Dios está cerca de nosotros. Él desea que usted y yo formemos parte de este reino. Allí donde usted está, le voy a invitar que cierre sus ojos y ore juntamente conmigo en esta hora. Padre eterno y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, Señor poderoso, porque ahora entendemos, Señor, que fue necesario, que fue preciso, que fue vital que tú vinieras a este mundo y tomaras la semejanza del hombre. Que tú, Señor, nos hablaras acerca de la voluntad de Dios, que nos enseñaras, que nos mostraras al Padre. Pero sobre todo fue necesario que tú estuvieras crucificado, que tú murieras en una cruz, que tú fueras, Señor poderoso, considerado pecado para apartar así de nosotros el pecado que yacía sobre nuestras vidas y que nos alejaba de la presencia de Dios. Pero ahora, Señor poderoso, porque tú diste tu vida en la cruz del Calvario, es posible que nosotros, Señor, tengamos acceso ante la presencia del Padre Celestial, porque nos refugiamos, Señor, en tu sacrificio, en tu obra expiatoria en la cruz del Calvario. No somos dignos, Señor, pero al refugiarnos en tu nombre santo y maravilloso, tenemos acceso, podemos acercarnos al Padre y el Padre nos perdona, nos justifica. Señor, mi Dios, nos hace criaturas nuevas delante de su presencia. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y así cuán lejos está el oriente del occidente, así nuestras maldades son alejadas de nosotros y no son consideradas delante de ti, oh Dios Todopoderoso. Te damos gracias por tu sacrificio y te damos gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo para que Él haga la obra en la gente, para que Él transforme los corazones y nos ayude a creer en este sacrificio, Señor poderoso, por el cual podemos ser salvos. Solo en la persona de Jesús es posible todo esto. Por eso te agradecemos, Señor, en esta hora. No recordamos estas fechas, Señor misericordioso, como una fecha más sin importancia, sino que, Señor mi Dios, aprovechamos para anunciarle al mundo tu misericordia y tu favor para con todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor le bendiga
Que el Señor le guarde y sea con cada uno de ustedes. Si usted ha visto esta transmisión, le invitamos que no pierda las siguientes transmisiones. Que el Señor le bendiga. Si usted ha sido tocado por la palabra del Señor y quiere conocer más, le invitamos a que siga buscando de las predicaciones, de la escuela dominical, de las enseñanzas que tiene esta página de la Iglesia Osana. Que el Señor le bendiga y sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga.